Buenas noches, les habla Rubis Camacho, escritora puertorriqueña desde su espacio Palabras a Puerta Cerrada, un lugar, un espacio virtual donde converso con personas que aportan a nuestra cultura desde diversas disciplinas y diversos oficios. Esta noche converso con una escritora puertorriqueña que nos prestigia, autora de varias obras que ustedes reconocen. ¿Quién no sabe de un texto titulado Felices días, tío Sergio? También escribió La ciudad que me habita, La familia de todos nosotros, Las horas del sur, La R de mi padre y otras letras familiares, de cómo el niño Genaro se hizo hombre, La cabaña del tiempo escondido. Pero esta noche hablaremos de uno de sus libros de cuento, o diría yo que contiene 8 relatos luminosos y una novela breve, que a mi juicio es Las noches del riel de oro. De ese libro fantástico que he repasado tantas veces y que recomiendo su lectura en mis talleres de creación literaria por la excelencia en la técnica literaria, vamos a conversar esta noche. Le decimos a la escritora puertorriqueña Magali García Ramis, bienvenida a Palabras a Puerta Cerrada. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Para mí es un placer enorme, profesora, escritora, maestra, a quien leo desde hace tantos años. Eh, Le prometí a mis amigos hablar específicamente de las noches del Riel de Oro, aunque podríamos hablar toda una noche de un solo relato contenido en el libro. Pero vamos a hablar de la promesa que le hice a mis amigos y amigas. Pienso, profesora, que la conversación inicial del lector o la lectora con un libro comienza desde el contacto con la portada. ¿Por qué una xilografía de Anaida Hernández titulada Quítate la máscara? Porque me encanta el trabajo de ella. Yo siempre he tratado desde mi primer libro, La familia de todos nosotros, muy generosamente Antonio Martorell me prestó una obra gráfica de él para la portada y para el interior. Y siempre he tratado de que todas las portadas de los libros míos lleven gráfica de artistas puertorriqueños. Eh, No hay un significado especial del título de Quítate la máscara. Es que esa gráfica, cuando junto con el editor nos acercamos a Naida, ella nos dio 3 o 4 a escoger y esa nos pareció que era perfecta. El título le añade, pero realmente era gráficamente lo que tenía, lo que me encantó para las noches de Riel de Oro. Estamos en la portada, hablemos un segundito de la contraportada para ser justas con la capa del libro, con la tapa del libro. En la parte de atrás hay una foto suya, parece... En los jardines de Casablanca. Yo me Oh, fui con un fotógrafo maravilloso y nos metimos por todas las esquinas habidas y por haber aquí en San Juan y entonces escogimos esa. es una foto muy linda donde usted aparece con una mirada muy luminosa. Le pregunto, ¿la vida era en ese entonces tan maravillosa como sugiere esta fotografía? Quizás sí, quizás no. Mira, yo tiendo a ser fotogénica, entonces yo puedo estarme muriendo por dentro, pero salgo bien en la foto. No tanto, fílmicamente no, pero en fotos estáticas, pues eh, no recuerdo. Es posible que sí, que fuera un momento muy chulo en mi vida, pero yo siempre he tenido momentos bonitos. eh, una de cal y una de arena, una de cal y una de arena. Muy bien. ¿Por qué le dedica el libro a Nori y a Yole? ¿Quiénes son? Nori y Yole pues son eh, íntimamente, ¿verdad? La gente con quien más yo
compartía en ese momento aquí en San Juan. Y entonces me pareció importante. Ellas siempre me han apoyado en todo. Y qué te digo, yo creo que no hay un solo libro, bueno, quizás los primeros dos, pero desde Felices Días, todo el tiempo han estado ahí, cuando no es leyéndolo antes, ayudándome a pasarla en limpio, porque yo siempre he estado, escribo mucho a mano, pero ya para Felices Días lo hice maquinilla, pero era un garabato y un montón y entonces yo me lo pasó, Nora lo leía, siempre han sido mi soporte. Y me soportan cuando estoy con todo a última hora haciendo todo eso. ¿Cómo se da la idea de un libro titulado Las noches del riel de oro? ¿Estos cuentos, los primeros cuentos, estaban dispersos o se escribieron justamente para este proyecto? No, mira, algunos estaban, a mí me encanta la fotografía y hay dos series ahí que se llaman perdón, es que aquí se metió una de las gatas de casa encima. Los retratos del tiempo viejo y 4 retratos urbanos. Yo había trabajado ya el texto de los retratos del tiempo viejo, otros los terminé, eran cuentos que estaban como empezados, porque como tú muy bien dices, Las noches de Riel de Oro es como una pequeña novela, ¿verdad? Como una novela corta. Y entonces, pues, siempre tengo el problema de que yo no concibo los libros como, por lo menos los que son colecciones, de una manera u otra. Entonces, pues, hablé con Paquito Vázquez y mira, vamos a coger estos otros cuentos y que yo los siento que están terminados, que se pueden elaborar y entonces los incluimos, ¿verdad? Pero como siempre, uno escoge uno para darle título al texto y escogimos pues naturalmente el que era el grueso, que era el cuento largo, novela corta, que es Las noches de Riel de Oro. Hablando de esos relatos primeros que aparecen en el libro, Antón Orlandi, que es protagonista de su cuento El signo de invierno. Bien. Este personaje recorre la isla en busca de los ornamentos en madera que su padre artesano construía para diferentes casas. Son signos de los tiempos, son signos de los que hicieron los edificios o son signos de los que los habitan, dice el personaje. Usted, santurcina de nacimiento, por lo menos eso dice la información que por ahí. Sanjuanera, usted camina buscando signos en los edificios. Pues mira, yo soy acumuladora, yo no solo busco signos, yo los recojo y me los traigo para casa. Yo tengo pedazos de casa, pedazos de lugares. No lo puedo evitar quizás porque yo me crié en Santurce en una serie de casas viejísimas que mi mamá amaba y iba detrás de ella, siempre alquilada. Cuando papi regresó de la guerra, había todos estos proyectos para que la gente pudiera comprar casa, pero pues lo que papi decía que podía comprar, ya ahí empezando los 50, era quizás en Puerto Nuevo, en esas urbanizaciones un poquito pequeñas, aledañas acá. Mi mamá, que había venido de Caguas y odiaba los pueblos pequeños, hizo como un juramento de que ella nadie nunca la iba a sacar de Martín Peña para allá. Dice, del puente de Martín Peña para allá a mí no me sacan. Y entonces el arreglo era pues que ella era la que buscaba afanosamente las casas más hermosas del mundo, viejas, llenas de polilla, a veces destartaladas, pero bellísimas. Y así nos criamos nosotros. En mis primeros 22, 23 años estuvimos de casa en casa y nos tenemos que ir de una, como son los caseros, como le decía mi madre, y subían la renta y nos botaban a otra,
de una que vivimos en Miramar, bellísima, nos sacaron los bomberos porque era un peligro. Y después nos fuimos a una de Necodoma, que fue mi pasión, en la calle Wilson. Así es que yo creo que eso, combinado con que yo empecé a darme cuenta, quizás desde antes, pero no lo sabía, que los lugares para mí son bien importantes físicamente, es decir, las casas, el concepto de la casa. Y justo cuando regreso de Estados Unidos de estudiar y de trabajar en el Riel de Oro, mi hermano menor monta un taller de serigrafía y yo me voy con él a trabajar en eso. Y entonces nos especializábamos en casas de Santurce. Lo más que hicimos y reprodujimos fueron casas de Santurce y detalles ornamentales de las casas. Así que yo estaba viviendo eso a la vez que escribiendo ese cuento, ¿verdad? Y sí, yo me traigo, y si yo encuentro aquí tirado en una esquina de San Juan un pedazo de ornamento de algo, lo cojo y me lo traigo para casa, como que me da una pena horrible dejarlo en la calle, ¿verdad? Así es que es parte de lo que a mí me gusta, sí. Muy bien, muy bien. Volvamos al dato de su lugar de nacimiento y de esos lugares en los que usted pasó la infancia y posiblemente la adolescencia. Eh, es cierto que, como afirma uno de sus personajes, se detiene el tiempo a las 3 de la tarde, siempre los domingos en Santurce. Sí, eso es invariable. O sea, si hay algo que era horrible y aburrido para mí cuando me estaba criando, era cuando llegaban las 3 de la tarde en Santurce, a menos que hubiera sido invitada al cine por mis tías, entonces yo me olvidaba de todo, porque el cine era lo que paliaba el aburrimiento que sentíamos, por lo menos mi generación o parte de mi generación en los 50 y 60 en Santurce. Decir Santurce, pues Santurce, Condado, Miramar, Alto del Cabro, ¿verdad? Sí. Toda la isleta que transitábamos de un lado para otro. Era entonces las 3 de la tarde esa hora lenta, un poco esa hora que se recoge en la hojarasca o en Isabel viendo llover en Macondo de García Márquez, ese tiempo detenido. Sí, sí, yo todavía hoy día detesto los domingos, los detesto. A mí me gusta mucho la ciudad y me gusta la ciudad viva, abierta. Por eso no soporto las urbanizaciones, los lugares que solo son de residencia me asustan. Yo no guío, yo no tengo auto. La idea que tú estás en una casa y para ir a comprar un litro de leche tienes que montarte en un auto y salir a otro sitio a ver si está abierto un lugar, a mí me mata. Y entonces quizás por eso me mudé a Viejo San Juan, porque cuando Santurce empieza a ponerse problemático, el único otro lugar parecido es Viejo San Juan. Aquí dirán lo que quieran de esta ciudad, que es una maravilla, un privilegio vivir aquí, pero si tú quieres a las 10 de la noche, de pronto te antojas de algo en un supermercado, pues tú caminas. Yo salgo de aquí caminando y voy al súper y no pasa nada. Es el único lugar así de seguro en Puerto Rico. Y entonces ese caminar la ciudad, ¿verdad? Pues a mí me tranquiliza mucho, pero cuando yo no tenía el poder de decidir si entraba o salía o qué hacía, que es cuando uno es pequeño y adolescente, pues los domingos eran insoportables. Entiendo muy bien. Mirando esos primeros, como yo llamo, los primeros 8 relatos, ¿verdad? Sacando al final Las noches del Riel de Oro. Cuando uno mira estos relatos, El signo de invierno, que tiene 20 páginas, Frituras y lunas, que tiene 9 páginas, La vida pequeña de Juana Marchena, que tiene 10 páginas, Retratos del tiempo viejo, 18 páginas, incluyendo la página de los epígrafes. Cuando canten Maestra Vida, con 10 páginas. Solita con las estrellas, 16 páginas. 4 retratos urbanos, 18 páginas. Le pregunto, ¿qué piensa usted del microrrelato ante el hecho de que estos cuentos, ¿verdad? Suyos, son cuentos extensos, un cuento de 18 páginas, de 16 páginas, se convierte en un cuento largo
en términos de lo que se escribe hoy, esta semana, este mes, este año, de la tendencia a cada vez escribir menos? Pues uno tiene que ser bien ingenioso, ¿verdad? Así como dicen que a veces tú puedes tener una novela que no está tan lograda completamente, pero el cuento corto, si no la pegas, no la pegas porque se cae, porque al ser algo más pequeño, tú tienes que trabajarlo mucho, pues eso aumentado, ¿verdad? A un 20% o 20 veces, perdón, sería el microrrelato. El microrrelato necesita, obviamente, una precisión y un dominio. Y muchas veces, pues, ¿verdad? El ingenio con la palabra y con significar tanto con pocas palabras. Es un reto muy, muy grande. Yo nunca lo he hecho, pero sí he aprendido escribiendo para Facebook, que yo escribo pedacitos de cosas, en torno usualmente a fotos, ¿no? O alguna memorabilia de las que encuentro entre las 20.000 viejeras que me traje de casa de mis tías. Y es un reto muy, muy interesante porque tú te das cuenta que tienes que ser preciso. ¿Qué sucede? Yo no practico el microrrelato, pero escribir brevemente, columnas, pequeños, llamarlos de alguna manera, no sé, textos, reportajitos, me es natural porque yo me formé primero como periodista. Lo primero que yo escribí en mi vida fue periodismo en Perpetuo Socorro, cuando era coeditora con una amiga del periódico de la escuela, y aprendí a escribir ahí. Y entonces, pues los artículos periodísticos de noticia informativa tienen que ser breves, porque por su naturaleza me decían, hazte 5 parrafitos. Parrafito era una oración o oración, 2 oracioncitas eran un párrafo. Así es que a mí no me es difícil hacerlo. Pasa que a mí me gustan personalmente los grandes, largos relatos. O sea, yo cojo un libro, qué sé yo, La Guerra y la Paz, o 100 años de soledad, y me lo gozo, porque a mí me gusta como hacer un viaje transatlántico con las novelas. Así es que tiendo hacia cuentos largos. Una vez Pedro Juan Soto me dijo, en ese tono maravilloso de él, mija, pero es que esos son borradores de novela, esos no son cuentos. Y sí, quizás es cierto, ¿verdad? Hay algo de eso, de que son largos para lo que puede ser un cuento corto, pero yo no me aventuro a la narración corta porque no es algo que yo intereso hacer, aunque he leído unos que me encantan. Sabemos que después de trabajar un tiempo en el periodismo en Puerto Rico, recibe una beca para estudiar periodismo así a su vez en Nueva York. Sí, sí, yo tenía poca experiencia aquí en periodismo, pero yo estaba estudiando en la UPI historia, que es lo que me apasiona a mí en la vida, más a veces que la literatura, y arte. Mi concentración principal era historia, la segunda era arte. Y entonces había sido reportera en El Mundo y la Fundación Ángel Ramos me dice, mira, hay unas becas que nosotros auspiciamos, si te admiten en Columbia te pagamos los estudios. Yo acepté, solicité, fui aceptada y hice la maestría en Columbia University en Nueva York en periodismo. Pero de nuevo, yo soy una gran consumidora de noticia informativa. Me encanta. O sea, todos los días lo primero que yo hago es prender y ver como una demente y consumir noticias informativas. Pero no me gusta escribirlas. A mí lo que me gustaba eran los reportajes, los juegos de palabras, ¿verdad? Yo me acuerdo como hoy cuando me preguntan de Columbia si usted se gradúa de aquí y se hace periodista, ¿en qué medios querría trabajar? Yo le dije, yo querría solamente uno de dos, o Mad Magazine o el National Geographic. Esas eran mis pasiones. La comicidad y la genialidad de juegos y de
¿cómo llamarlo? El sarcasmo y todo lo maravilloso que tiene la lengua inglesa a través de lo que era Mad Magazine, que era esta burla y estudio y, ¿qué dice? O sea, era una cosa, a mí me maravillaba más que nada el juego de la gente que trabajaba ahí y de los caricaturistas de Mad Magazine. Y por el otro lado, todo lo que fuera la aventura de la arqueología, que era lo que yo me doy cuenta ahora hubiera querido estudiar, que estaba representado en el National Geographic. Así es que ese es el tipo de periodismo, más bien cultural, arqueológico o de juegos, ¿verdad? De sátira que me interesaba para yo hacerlo. Aunque como consumidora de noticias, me encantan las noticias informativas. Corinne, Carol, Zephyr, Angie, Kevin, entre otros, forman una comunidad íntima. Angie es uno de los personajes, la voz narrativa protagonista de Las Noches del Riel de Oro, le llama gremios emocionales a este grupo que tienen en común la diversidad étnica y que estudian en los Estados Unidos, que comparten vivencias, necesidades. Pregunto, ¿este es un texto asociado a su periodo de estudiante cuando es becada para estudiar periodismo en Nueva York? Es justo posterior. Cuando yo Posterior. termino la maestría, regreso a Puerto Rico y no me acostumbro. O sea, estamos hablando de los fines de los 60. Nueva York a mí me encantaba y entonces me fascinó. Es una locura, ¿verdad? Manhattan. Yo digo Nueva York, pero yo no salía de Manhattan. Y entonces vuelvo acá, empiezo a trabajar, no me acostumbro y regreso. ¿Qué sucede? No consigo trabajo y caigo de camarera en un restaurantito maravilloso que se llamaba el Riel de Oro, The Gold Rail. Que era donde trabajaba, como era común en Estados Unidos, pues cientos de personas que estudian su bachillerato, maestría, hasta doctorado en la ciudad, se mantienen trabajando de camarera en restaurantes. Así es que fue una vivencia muy particular que yo tuve y estando ahí es que yo empiezo a escribir literatura. Estando ahí es que yo vengo en un momento aquí a Puerto Rico, veo un anuncio en algún lugar de un certamen de cuentos y me da por primera vez en la vida con escribir ficción narrativa y escribo todos los domingos y me llevo el primer premio del Ateneo. Y yo no conocía nada ni de los gremios literarios, ni de la carrera literaria, ni mucho de literatura, mucho menos de Puerto Rico, porque nunca la había estudiado. Mis estudios eran siempre historia y arte, ¿verdad? Lenguas, pero literatura no me interesaba como tema de estudio, fíjate. Así es que, ajá. El Riel de Oro es un texto al que hay que acudir muchas veces porque me parece a mí que hay un encuentro de historias, hay un encuentro de vivencias, de personajes. Es un microcosmos que nos revela el mundo más amplio. Sí, fíjate que es que ese momento se parece al de ahora, a esto que estamos viviendo ahora mismo. Ese comienzo de los 70, con todo el fervor de los jóvenes a favor de la justicia social, en contra de la guerra de Vietnam, en contra del fascismo que estaba entonces quedándose con toda América Latina. En el 73, la caída de Allende, que nos tocó tanto a todos. Ya en el 68 habíamos visto incrédulos, mi generación, que mataran en un mismo año a Martin Luther King y a Bobby Kennedy. O sea, era tanto por lo que había que luchar, ¿verdad? Las grandes luchas que yo conozco entonces de primera mano en Nueva York contra la apartheid en África del Sur, cuando yo veo a los jóvenes negros y blancos empezar a tomar universidades y a obligar a las administraciones universitarias a no invertir en bonos ni en nada que tuviera que ver con África del Sur.
y ver que se podía lograr. Eso, todo eso nos marcó tanto a mi generación. Y yo veo ahora mismo lo que está pasando con toda esta explosión absolutamente necesaria, ¿verdad? En Estados Unidos por todos esos asesinatos, el racismo y la incapacidad de permitir a la gente negra vivir como seres humanos en ese país. Y es muy parecido, muy parecido. Era un mundo más amplio el que estábamos viviendo nosotros y tú no podías obviarlo. O sea, no había tal cosa como, si tú eras mínimamente pensante, no podías vivir todos esos años simplemente pensando, ay, yo me voy a graduar y voy a tener una casita en los suburbios y voy a planificar pues, tener el nene para que nazca en septiembre y que no me lo admitan hasta el otro año. Y ese tipo de cosas que hacía la burguesía en la que yo me crié, ¿verdad? Pensando que la vida podía ser así de cuadrito y de planificada, ¿verdad? Y tener un perrito de raza y una casita en la urbanización, yo no quería nada de eso, ni me interesaba, ni me interesa todavía. Así es que sí, es un mundo más amplio, afortunadamente, el que nos tocó vivir y dentro del cual teníamos que asumir algunas posiciones. Claro. En la página 170 del libro, eh, dice, el riel en un día así era el templo de llorar. El riel en un día así era el templo de llorar sus desventuras. Está el personaje Angie está hablando del riel como el templo en el que se congregaba toda suerte de humanidad para compartir de alguna manera, para juntar sus dolores y tristezas. ¿Era realmente ese el ambiente en el riel de oro? Sí, fíjate, en el Fiel, cuando yo trabajaba ahí, y los libros, todo texto, es importante no solo el momento que representa, sino el momento en que se escribe. Y en ese momento que yo escribo esto, que son el principio de los 90, ya yo mudada a San Juan desde el 73, me fui un año o dos, volví y ya llevaba tiempo aquí. Estábamos reviviendo eso y lo revivimos por barrios aquí en San Juan, porque igual que el Riel allá, aunque ese era un restaurante con barra, todos ¿verdad? Los parroquianos de alguna barra en particular en su barrio, en cualquier sitio de Puerto Rico, caso nuestro, el Viejo San Juan, tenemos eso como un templo. Hay gente que va, no sé, los jueves en la noche o los sábados a un templo a congregarse y compartir su humanidad y sus pedidos a Dios o a los dioses con sus amigos o con sus correligionarios, y nosotros lo tenemos en las barras. Es muy parecido, es muy parecido. Y el riel de oro era eso, porque ahí es donde yo por primera vez en la vida me doy cuenta que la gente sola, todo de la ciudad, iba allí a, a llorar sus penas. Había unas señoras que eran elegantísimas, dos amigas, habían trabajado, como decir, en Macy's, en Saks, algo así, por ejemplo, y siempre tenían, me acuerdo, unos pañuelos bellísimos. Y entonces ellas eran alcohólicas y llegaban a las 11 de la mañana, empezaban a beber, luego como a las 3 se deambulaban a su casa, se bañaban y volvían y se sentaban allí, no tenían otra vida. Primera vez que yo vi un viejito en silla de ruedas que su dinero completo del Seguro Social se lo tiraba bebiendo fue allí. Muchos muchachos jóvenes también con muchos problemas. Los muchachos de New Jersey, porque allá no se podía beber hasta los 21, cruzaban y venían acá que se podía beber a los 18, a meterse a beber en la barra, también con sus cuitas, ¿verdad? Y después que tú vas muy a menudo a uno de estos sitios, entablas unas relaciones con alguna de la gente ahí. Y esos son pues tus amigos. No sé, a veces duran para siempre, otras veces no duran tanto. Pero esa era la realidad para mucha gente. Y yo quise captar eso en ese texto. Bien. En la
primera página de Las noches del Riel de Oro, dice la protagonista, yo no sabía pronunciar con cierto acento mayonesa. Todavía Eh, no sé. En inglés y por nunca sabes qué es eso, mayonnaise, exacto, eso y se me por escapa. eso titubeé cuando Johnny me dijo que volviese al mediodía para hacer el turno suave de la tarde, a ver qué tal. Yo pensaba que todos los americanos pedían sándwiches con mayonesa y yo practicaba cómo se la iba a ofrecer. Would you like some mayonnaise? Mayonnaise, mayonnaise. Hay un elemento aquí lúdico, encantador y de humor, pero la pregunta sería, ¿eran reales esos miedos para la Magali García Ramis que llegó a Nueva York? Mira, esa barra, ese bar restaurante era de unos mafiosos. Entonces, ellos, igual que salen las novelas de televisión, ellos mandaban a los viejitos que habían trabajado con ellos, no gatilleros, pero los que habían trabajado en lo que fuera, cargando en los almacenes o tal, que no tenían seguro social, los metían allí en la barra a trabajar para que cotizaran para seguro social y entonces poderlos dar de alta. Y había uno bien cascarrabia que era, yo no le entendía lo que me decía. Entonces, cuando alguien me pedía un trago y nosotros las camareras iban y lo pedíamos en la barra, yo le decía y él me decía, y yo no lo entendía. Y mira que yo entendía perfectamente el inglés y a otra gente sí, pero a ellos no. Así que ya yo venía con esos miedos de gente a quien no entiendo, que me dicen cosas, ¿verdad? Más cosas absurdas. Eso era una cafetería glorificada. Entonces venía gente bien tonta, hechona de esa área, ¿verdad? Del Upper West Side. Decían, I want a heart of lettuce salad. ¿Qué heart of lettuce ni nada? Allí la lechuga que había, tú la picabas y te lo juro, para que las moscas no cayeran, le guindaban encima como unas cositas, unas torres que venían antes para que se pegaran ahí las moscas. Y a veces la mosca caía en la lechuga y tú sacabas la mosca y le llevabas la lechuga al señor que se la comiera y no molestara más. Porque realmente en esa época, yo creo, estamos hablando de los 70, Sanidad no se metía realmente con ese tipo de cosas. O sea, estoy descubriendo que realmente Las noches del Riel de Oro es un texto biográfico, realmente biográfico. Autobiográfico, hay otras, uno siempre pone otras cosas porque quiere hacer un cuento, ¿verdad? Uno quiere narrar, pero básicamente yo estuve un año allí. ¿No? Hablando de las moscas y las lechugas, que también aparecen en el texto, esa referencia aparece en el texto, la comida es una constante en su trabajo literario, por lo menos desde mi punto de vista. En Las noches del Riel de Oro, pues habla, aparte de la comida, habla de las bebidas, habla del sancocho, habla del pavo, ¿no? También tenemos la manteca que nos une. Y si vamos a los otros relatos que están contenidos en Las noches del Riel de Oro como libro, hay una referencia constante a la comida. ¿Qué discurso busca o con qué intención eh, eh, esa referencia gastronómica constante? ¿Qué busca? ¿Sabes que es la primera vez en la vida que alguien me dice eso? Así es que tú ves algo que pasa con los lectores que yo nunca he visto. Pues no, realmente nunca me lo he propuesto conscientemente. Sale así, imagino, como yo no cocino. Pues, pero me encanta que alguien cocine. Eh, y yo fui muy melindrosa porque mi madre, pues, ¿verdad? De nuevo, las madres de la posguerra, cuando no queríamos comer en casa, a ella le daba terror que nos fuera a dar tuberculosis. Así es que en mi casa, mis hermanos y yo solo comíamos dos cosas, o sándwiches de queso derretido o bistec cebollado con amarillos o papas o algo. Y por años, eso era lo único que ella hacía para nosotros. Así que el concepto de las comidas y tienes que comerte esto, y mis tías que me decían, si no comes tomate, te vas a quedar calva como tío Jorge. ¿Tú quieres ser calva como tío Jorge? No, cómete el tomate. O sea, ¿verdad? Todas esas estrategias de los mayores para obligar a uno a comer saludable, quizás eso me caló.
Lo de la manteca que nos une, literalmente, era cuando yo estaba tratando de ser saludable y caminar, que salgo del morro un día caminando y está la guaguita esa de fritangas ahí y te da ese golpe de grasa maravilloso y de cosas fritas que a mí me encanta todo lo frito. Y entonces, pues yo dije, que esto es la manteca que nos une, ¿verdad? Olvídate tú del terruño y del lar nativo y del coquí y del flamboyán. Si vamos a hacer un cuadro simbólico de Puerto Rico, hay que meter la manteca. Lo más de las cosas ingeniosas de ese texto es cuando comienza usted hablando de cómo desde la cuna nos enseñan las tortitas de manteca, ¿verdad? Entonces yo decía, caramba, es cierto, desde allá estamos glorificando la manteca. Me pareció muy logrado ese texto. Y lo Sí, traemos desde la cuna. pues sí, yo creo que sí. Claro, hoy día pues como hay tanta buenísima intención de que la gente dure más y no sufra tanto de diabetes y de las arterias cerradas y tal, pues no sé, quizás tendrá que ser no sé, el aceite de canola que nos une, pero hasta hace poco era la manteca del cochinito lo que se usaba. Volviendo al riel de oro, las noches del riel de oro, en la página 170, eh, también dice el personaje que, que el riel es algo que viene o va, o vienes o vas en el riel. ¿Ah? No puedes hacer otra cosa. Así lo dice Angie. En el riel, los rieles son para ir o para venir, no te permite otra cosa. Es esa la visión, el discernimiento, el entendimiento que tiene García Ramis de lo que es la vida. Como un tren, sí, a mí, ¿qué te digo? Cuando yo descubrí lo que era viajar en tren, que fue en un viaje que hice con una de mis tías a Estados Unidos. Bueno, mi madre aquí nos llevó a mi hermano mayor y a mí justo antes, cuando se enteró que iban a eliminar el tren, ella nos montó. Yo creo que el año anterior o unos meses antes de que quitaran el tren en Puerto Rico y nos llevó hasta Dorado, ida y vuelta, para que tuviéramos la experiencia. Yo era chiquitita, pero me acuerdo que nos montó en tren. Y luego yo me doy cuenta que ese es mi vehículo favorito, favorito. O sea, donde quiera que yo voy, si puedo ir en tren ya una vez llego al país que sea, yo prefiero el tren a los carros, a los barcos, a los aviones, a todo. Es el método de transporte favorito mío. Hay algo, es como un cuento, de nuevo, porque siempre hay posibilidades de tú conocer gente, ver cosas que sucedan a bordo, imaginar que suceden, no sé. A mí me encanta. Aparte de que ese sonido sobre los rieles de las ruedas del tren me gusta mucho, me da mucho placer. Así es que cuando trabajé esto, pues jugué con eso mismo porque los trenes me encantan y porque el lugar se llamaba el Riel de Oro, ¿verdad? O sea, la vida te pone eso enfrente. No es que yo dije, ay, voy a hacer algo sobre un restaurante y lo voy a llamar así. Él se llamaba así cuando yo lo conocí. Y sí, era un poco eso. Yo tuve un buen jamaquión de vida trabajando ahí, ¿verdad? Conviviendo con toda esta gente que me despertaron también muchísimas inquietudes en la vida en ese bar-restaurante. Y te diré que cuando yo empecé a trabajar ahí, yo tenía terror que mi familia se enterara, porque ellos imaginan que yo voy a Nueva York con una maestría de Columbia a hacer como una vida. Y mi familia no era echona ni de lucirse con mucha gente, con, ay, mi hijo es en tal. Pero ellas, pues, mami, papi, mis tías pensaban, contra, si tienes eso, ¿qué tú vas a hacer? Y entonces, como no conseguí trabajo de periodista, tampoco busqué mucho. Yo estaba ahí como con muchas otras cosas en la cabeza. Me meto a trabajar ahí, entonces no me atreví a decirlo acá. Entonces yo le dije, conseguí trabajo en un proyecto de comunidad. Lo cual es cierto, porque la comunidad entera de alcohólicos iba allí todos los días, ¿verdad? Más los estudiantes, más los policías, más todo. Y me tardé unos meses en decirle, miren, realmente era un trabajo magnífico. Me pagaban 89 centavos la hora
8 horas corridas. Podía comer lo que quisiera menos special steak, pero en propina uno hacía, estoy hablando de $60 la noche. Yo trabajaba 4 noches. Con eso yo pagaba la renta, yo alquilaba un apartamento con una amiga, pero ella casi nunca estaba, ella se quedaba en casa del novio muchas veces, que tenía el apartamento sola con mi gato, y podía comprar todos los libros que quisiera, ir a todas las obras que quisiera, que era lo único que a mí me interesaba en ese momento en la vida, ¿verdad? Comprar discos, chiquititos, de esos 45, libros, vino, que ahí empecé yo a conocer un poco de vino, y a comer otras comidas que no fueran lo tradicional que yo comía. Y yo aprendí a comer pues comida china, que yo en mi vida había rehusado en Puerto Rico comerla, coreana, italiana, ¿verdad? Abrirme un poquito a los sabores del mundo, porque Nueva York es para mí el centro del mundo para eso, ¿verdad? Todo cabe en Nueva York. Ok. Volviendo al personaje de Angie, Ujú. en Las noches del Riel de Oro, Angie expresa en algún momento que cuando se es joven se busca a quién imitar. ¿Quiénes han Ujú. sido los modelos, los paradigmas de Magali García Ramis? Si alguno. Yo puedo decirte quién yo creo que es, pero a lo mejor no son esos y son otros, porque eso es algo que uno hace inconscientemente, ¿no? Creo yo. O sea, hay gente que yo admiro increíblemente, empezando con los adultos de mi familia, que todos eran estas mujeres y hombres tan trabajadores. Que mi papá se levantaba todos los días a las 4:30 para ir a trabajar a Buchanan, al fuerte. Él tenía un trabajo de clerk o algo así, empleado allí. Mi mamá trabajaba en casa y en el laboratorio de mis tías. Mis tías salían todos los días a los laboratorios, tenían 2 a trabajar. Mi abuela se levantaba, ¿verdad?, con los gallos a trabajar en la casa, a hacer de todo. Y uno veía eso. Nadie. ¿Sabes que hoy día yo oigo a la gente y hay mucho relajo con, ay, qué horror, es lunes? Yo en mi vida nunca escuché a un miembro de mi familia decir, qué horror, mañana es lunes. Como si tener que ir a trabajar fuera algo malo. No es que no fuera pesado y a veces terrible y a veces duro y la gente injusta con uno, pero esa generación anterior a la mía no menospreciaba el poder trabajar. Era un regalo de Dios, tener un trabajo y poder ir y poder traer su sueldo y poder vivir. Entonces, pues, ellos me influenciaron mucho. Las monjas de Notre Dame, de mi formación, ya cuando tengo 10 para 11 años, mami nos cambia de colegio del Sagrado Corazón al Perpetuo. Monjas del Perpetuo eran todas estas mujeres académicas. Ellas iban en los veranos a coger cursos de maestría y doctorado, la de latín o la de matemática o la de literatura inglesa. Entonces, la sapiencia de esas mujeres y de nuevo eh, la exigencia de que uno tenía que ser excelente, que si tú no eras excelente en algo no te atrevieras a meterte ahí, que hoy día los psicólogos dicen, no, ¿cómo no? Si tú quieres pintar, pues pinta, aunque no seas tan bueno, porque eso es muy bueno psicológicamente. Pero ellas lo que te decían era, si tú vas a ser mediocre en algo, no lo hagas, no te metas a hacerlo, o si lo vas a hacer, no exijas que la otra gente te aplauda por algo que tú sabes que no es bueno. Cuando yo me gradué, mi monja favorita, que era Sister Anuncia, la de latín, que era terrible y bien austera y bien terrible conmigo, ella me regaló un libro que era, yo creo que era hombre, la biografía de Luce, el que fundó la revista Time. Y escribió una dedicatoria, una frase de Julio César, de Shakespeare: "This above all, to thine own self be true". Antes que nada, tú tienes que ser fiel a ti mismo. Esto viniendo de una monja católica. No era, haz las cosas por el Señor o algo. Era que ellas miraban dentro de uno y sabían decirte, por ahí tienes que ir. Muchos años después, en Nueva York, que yo descubro a Hermann Hesse,
cuando leo Narciso y Golmundo, ya claro, yo pensaba, porque un momento yo hasta jugué con, ay, yo debo ser monja porque eso es algo maravilloso, a lo más alto que tú puedes llegar en el mundo católico es a entregarte a Dios y a la humanidad a través de algún trabajo apostólico o de enseñanza o lo que fuera. Y entonces me doy cuenta que no, yo no estaba cortada para entregarme a los demás de esa manera, porque cuando uno tiene un lado que es creativo, tienes que seguirlo, aunque no te lleve a nada bueno, pero ese es el que tienes que seguir. Y entonces, pues todas esas personas fueron ejemplares para mí. Y en la Yupi también, cuando yo empecé a coger clases con Gervasio García, que recién comenzaba un seminario de historia, y él nos hacía pensar de una manera tan distinta a todas las demás maestras de historia que a veces creían que la historia es por dónde llegó Colón, ¿verdad? Y tonterías como esa, si es que alguna vez llegó, que no tiene ninguna importancia en Puerto Rico. Pero esos maestros, ¿verdad? Un maestro que tuve bellísimo, de una sensibilidad exquisita de escritura creativa en Colombia, que nos contaba, él le faltaban las dos piernas de la rodilla para abajo, las perdió en la guerra. Y entonces nos contaba que cuando él llegó estaba tan angustiado y tan duro con la vida que se sentaban al pie de un muelle, él y otro amigo, y se tiraban dardos a las piernas, porque lo que tenían eran pedazos de madera que aguantan los dardos, ¿verdad? Wow. Toda esa gente te abre a una sensibilidad y a una manera de ver el mundo y eso te marca, por lo menos a mí me marcó de una manera increíble. Pasando del periodismo a la literatura, ¿cómo sabe Magali García Ramis cuando está ante una gran obra literaria? Pues mira, ahora mismo estamos en un reto que lanzó Ivonne Belén por Facebook, de que por 10 días consecutivos pongamos una imagen de una película sin el título, sin datos, sin cartel, que nos haya impactado tremendamente. ¿Y qué pasa? Que yo siempre me he dado cuenta que el cine y las narrativas del cine son tan grandes o más a veces que literatura escrita en texto, ¿verdad? Es que solo palabras. Y yo le decía en uno de esos días que puse, no sé si fue cuando puse Madame Rosa o cuando puse Jules Saint Jim o El conformista de Bertolucci, uno se da cuenta cuando algo es grande porque tú sales del cine mudo. Tú no puedes ni decir, Dios mío, cómo esto me tocó, cómo esto me cambió. Y cuando tú estás ante una narrativa, un texto literario que de verdad cala en ti, no tiene que ser súper elaborado, es que puede ser 100 años de soledad, que a mí me cambió la vida, puede ser algo brevísimo como los cuentos de Edgar Allan Poe que nos daban las monjas en perpetuo, pero tú te dabas cuenta de que estabas descubriendo algo de ti mismo. Ese reflejo de uno como lector en la obra, para bien, porque siempre es para bien, es lo que a mí me dice, esto es bueno, esto tiene calidad. Cuando son cosas que yo las empiezo a leer y bueno, o sea, yo pude haber hecho eso mismo, no me está diciendo nada nuevo, está diciendo lo que todos sabemos, está tratando, o sea, está cojeando. ¿Qué decirte? O sea, uno se da cuenta que no, que no, que no. Me pasa cuando escucho algunas canciones de Sabina. Dios mío, como ese hombre que es tan poeta puede hacer esa imagen. Qué cosa más extraordinaria. Y yo lo pongo y lo escucho y lo escucho y lo escucho. Mis vecinos me oyen, mira, puedes cambiarla. No me lo dicen, pero yo sé que yo soy así, obsesiva con eso. Mami me dice que cuando yo era chiquita me decía, mi pasión era el cuento de la Caperucita Roja. Y mami tenía una voz preciosa y ella me lo contaba y con el lobo y tal. Y los vecinos a veces le decían María Antonia.
no le puedes contar otro cuento a la nena, porque ya lo habían 5 veces corridas por la noche, como las casas eran pegaditas en Santurce, tenían ellos a mami así soplando como el lobo y la nariz del lobo y tal, pero mami no le molestaba. Si yo quería el cuento 5 veces corrida, ella lo hacía 5 veces corrida. ¿En qué nuevos proyectos literarios trabaja Magali García Ramis? Bueno, llevo años, a mí me toma todo muchos años, escribiendo un libro que se llama El libro de las tías, que es una memoria sobre mi mami y sus 6 hermanas y un hermano. ¿Verdad? Digo de las tías porque ellas eran tan fuertes que aunque era una familia de 10, ¿verdad? El papá, la mamá, 7 hijas y un hijo, lo femenino siempre pudo más que lo masculino ahí. Así es que es el libro de las tías. Ellas fueron las formadoras de mi familia. Mi tía María Luisa, la mayor, fue la primera mujer en montar un laboratorio en Puerto Rico. Yo nunca supe hasta que ella murió. Y yo empiezo a encontrar todas estas cajas que mi otra tía más joven, de las que quedaban vivas, de las más jóvenes, Cristina, que había sido monja, directora, como decía mami, que se creía presidenta, pero era realmente directora del Buen Pastor. Y también otra mujer brillante que se abrió al mundo y dejó de ser monja y se hizo trabajadora social y se fue a trabajar al Fanguito. Todas eran tan extraordinarias. Y mi tía mayor era acumuladora, a quien yo salí, parece. Y ella guardó todo. Cuando te digo todo, yo tengo aquí en casa como 40 cajas llenas de papeles y documentos y cosas, objetos, porque ella guardaba todo. Si les regalamos un regalito en 1956 y ella le gustó el papel del regalo, recortaba un pedacito y lo guardaba de cariño porque eso se lo trajeron sus sobrinos. Entonces tú ves ese pedazo de papel y tú te acuerdas porque te prende. Yo recuerdo ese papel, la primera cajita para escribir cartas que a mí me encantaba, de nota, me la regaló mi tía Wicca. Y entonces están las cartas que le escribíamos a ella cuando viajaba, mi hermano y yo, en ese papel de conejitos o esto, lo otro. Entonces es un recordar ese mundo. Y ella tuvo la inteligencia de guardar también los papeles de su padre, que emigró de Mallorca acá en 1899 a pelear con los tíos porque no le mandaban a su mamá, hermana de ellos, lo que ellos ganaban acá de una hacienda que tenían. Entonces empiezo yo a encontrar, mira, certificados de nacimiento de 1821 de gente que yo no sé ni quién era. Y empecé a montar esa historia de los Borrás y Ramis, ¿verdad? Y llevo pues como 16 años con eso al hombro. Y ya tengo que acabar de sacarlo. Y yo creo que no lo saco porque cuando termine me va a dar como un bajón de que mi vida se acabó porque yo vine al mundo solamente a hacer eso. Yo tengo una obsesión con eso, pero lo he disfrutado enormemente porque es historia. Y yo lo que hago es encuentro esto, ay, ¿cómo eran las haciendas? Ay, esto, ¿cómo eran los mallorquines que venían? Ah, tal cosa. Entonces, pues hoy día, ¿verdad? Por la compu puedo hacer una investigación increíble y, y además hacerle honor a es la clase media que surgió en Puerto Rico entre los años 20, 30, 40 y 50, la que formó lo que hoy día es Puerto Rico. Independientemente que la gente ahora señale hacia atrás, ay, ustedes tienen la culpa es huérfana. Cada generación aporta unas cosas y esa gente son las que se tiraron al cuerpo. Quita tú la pandemia del 18, todo, los 30 completos y la guerra completa, Segunda Guerra y la de Corea también. Y yo los admiro mucho, yo admiro esa generación. Y entonces aquí tengo las cartas de ellos, tengo más de 1000 cartas que se escribían entre ellas por años cuando viajaban, porque ellas viajaban el mundo entero. Las 3 que se quedaron solteras, su pasión era esa. Las otras, pues, pero de las 7, la única que tuvo hijos fue mi mamá. Entonces, los únicos que venimos de las Ramis somos nosotros, y el varón que tuvo 4, el Ramis, y una tía mía que adoptó 3 nenes, y lo fueron a adoptar a Austria, porque mis tías tenían una pasión con todo lo alemán, y no quisieron adoptar aquí, y convencieron, y ellas fueron y escogieron estos nenes y esta nena,
preciosos y los trajeron así como de catálogo. Sí, yo siempre pensé que mi familia era bien aburrida, porque no pasaba nada y nadie había roto los esquemas de nada. Y ahora me doy cuenta que era una familia maravillosa, pero ya se fueron, no le puedo preguntar a ninguno por qué hizo esto. Y yo tengo entonces que reconformar la vida de ellos con mucho respeto, pero desde sus palabras escritas, y todos escribían cartas. Fabuloso, esperamos ese texto, Memorias Vamos a ver. con deseo, con ansiedad. Yo creo que será un texto maravilloso. Y agradecemos, aquí llegó mi nieto también, como el gato suyo. Igualmente amados, igualmente amados. Pero profesora, escritora Magali García Ramis, mil gracias por su tiempo, por contestar a nuestras preguntas tan generosamente. Valoramos Gracias. su trabajo y el diseño de su vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, encantada. Bien, hasta luego. Hasta luego.